es que no solamente hay que cambiar a Colombia, hay que cambiar el mundo. Y ante eso están todos los dirigentes y las dirigentes políticas del mundo. Mi gente, muy buenas, ¿cómo están? Aquí de nuevo nuestro presidente Petro, explicándole al mundo lo que hay que hacer, explicándole a Colombia, a Latinoamérica, lo que hay que hacer para volvernos una potencia mundial. Hay que cambiar el mundo, hacia el mundo político no le guste, hacia las esferas políticas mundiales no les guste, el presidente Petro tiene la razón. Pero sigamos escuchando la idea de nuestro presidente, que es una idea muy coherente y realizable. Con un grave problema, la inercia nos lleva a la extinción. Y aquí entonces lo que hay que escoger es relativamente fácil, solo que intereses, costumbres, formas tradicionales de la existencia económica, de la existencia social, generan las inercias. Tratan de demorar los cambios, porque en la selección entre vida e inercia, la palabra cambio se vuelve fundamental. Es verdad, porque la inercia no nos lleva a nada, la inercia nos lleva a la destrucción, como ha venido pasando con nuestro país, con unos políticos inertes que no sirven para nada, los que han pasado. Pero de aquí en adelante vamos a notar el cambio poquito a poquito, pero sigamos escuchando, que esto tiene una muy buena idea y un muy buen trasfondo. Elementos, podríamos llamar positivos, aparecen en el escenario actual en la economía colombiana. Yo he visto tres, pueden ser más, claro. Indudablemente baja la tasa de desempleo en Colombia. Es un indicador objetivo. Para mí, el principal indicador que se debe tener en cuenta en la valoración de un sistema económico es su capacidad de empleo. Este indicador no está funcionando mal. Es probable que para el año entrante no funcione mal. Sobre todo si podemos implementar políticas anticíclicas. Es muy lógico lo que dice el presidente, tenemos que generar empleo porque la tasa de desempleo en el país quedó muy alta. No le echemos toda la culpa al gobierno pasado, ¿no? A raíz de la pandemia, a raíz de la guerra, a raíz de todas las cosas que han venido pasando, el desempleo ha subido bastante, pero sigamos escuchando a ver soluciones y no problemas, como lo hacen algunos partidos. Entonces, la política económica del gobierno debe ser anticíclica. Es decir, debe gastar en lo que puede reactivar la economía. Medida en puestos de trabajo. Entonces, si uno pone como filtro los puestos de trabajo, hay sectores y ramas económicas que tienen más incidencia en los puestos de trabajo que otras. Sé que es una discusión, pero por ejemplo, si ustedes miran el sector minero energético y lo comparan con el de construcción o el de turismo, los dos últimos llevan la ventaja en intensidad de puestos de trabajo. Si no se mide la economía en puestos de trabajo, sino en dólares, el primero lleva la ventaja en términos de dólares. Si no se mide la economía ni en dólares ni en puestos de trabajo, sino en moléculas de CO2 equivalentes emitidas a la atmósfera, pues habría que pensarlo, habría que medirlo. Son las nuevas contabilidades de la economía actual que hay que tener en cuenta. El primer sector, el minero energético, es el responsable mayor de las emisiones de CO2. Pues el presidente sí tiene la razón en algo, en que la construcción es lo que lleva la ventaja, pero no nos podemos confiar, porque la construcción, la expansión constructiva en el país, tarde que temprano va a empezar a decrecer y tendremos que buscar otras maneras. Pero sigamos escuchando a ver qué significa la inercia política. Por ejemplo, se discutía hace mucho que el Estado no es un creador de riqueza, sino es un transferidor de riqueza. Se discute que el sistema financiero no es un creador de riqueza en sí mismo, sino es un transferidor de la riqueza. ¿En dónde se crea la riqueza? En la producción. Y hoy es difícil poner el límite entre lo que es productivo y lo que no es productivo, pero la riqueza se crea en la producción, en la agricultura, en la industria, según nuestras cuentas nacionales, en la construcción, que es parte de la industria, en el turismo, en el comercio ya es una transferencia de riqueza. Bueno, si cogemos este corazón en donde se crea la riqueza y ese corazón se expande, entonces creo que estaríamos dando en el blanco de lo que es una política anticíclica. Sí, transferencia de riqueza, como lo hemos venido escuchando durante tantos años. Transferencia de riqueza con la que se quedan los políticos. ¿Por qué transferencia de riqueza? Porque ellos lo que hacen es, mediante propuestas, vender el país. Como la gente no le pone mucho cuidado a la política, cuando se dan cuenta ya han vendido el país y seguimos siendo más pobres. Pero eso es la política del cambio, a eso se refiere el presidente, eso hay que cambiarlo. Vamos a seguir escuchando a ver en qué termina todo esto. ¿Cómo expandir la agricultura, la industria, la construcción y el turismo? ¿Cuál es la importancia del turismo? Que en el corto plazo puede cambiar las actuales divisas de la factura fósil, de la factura petrolera. 15.000 millones de dólares son las exportaciones de petróleo al año actualmente. Si lográsemos tener una facturación por turismo cercana a esa cifra, tendríamos un éxito en relación a disminuir el riesgo que se cierne sobre nuestra balanza de pagos. Ese riesgo es cierto,
Si, como dice la Agencia Internacional de Energía, la demanda de petróleo en el mundo bajará al 75% del actual en el año 2030, dentro de 7 años. Pero ojo, también hay que tener cuidado con el turismo, porque hace un año, año y medio, el turismo decayó del 100, yo diría que al 5%. ¿Por qué? Por la pandemia. Entonces no sabemos lo que pueda ocurrir de aquí en adelante y no nos podemos fijar solo en una cosa que es el turismo. Por eso el presidente propone expandirlas al mismo tiempo, la construcción, la agricultura y el turismo, que en nuestro país hay mucho para mostrar. Así que sigamos escuchando porque las ideas empiezan a florecer. El tiempo es corto, pero hay que saber utilizarlo. Sigamos escuchando. ¿Por qué es necesario expandir la agricultura? Porque el mundo en crisis climática va a necesitar alimentos. Si ustedes lo que tienen hoy es una inflación de alimentos a escala mundial, es porque, entre otras razones, hay una escasez de alimentos a escala mundial. ¿Por qué hay una escasez de alimentos a escala mundial? Porque se agotan las tierras. Las tierras que se agotan son las del trópico. Por eso es que la gente del subsahara africano está tratando de cruzar el Mediterráneo. Y por eso es que millones de personas de Sudamérica y de Centroamérica están tratando de cruzar el río Bravo. Porque el equilibrio vital, agua y alimentos, se ha roto en una parte del mundo. Y esto se ha convertido en centenares de millones de migrantes. Bueno, si Colombia pudiera mantener su capacidad de expansión de la producción alimenticia y de su industrialización, podría aprovechar una circunstancia que existe en el mundo y que la podría articular al mundo de manera positiva. Eso es algo obvio, pero algunos gobiernos no lo han querido entender. Lo que nunca va a parar es la producción de comida, porque el mundo siempre va a necesitar comida y nosotros podemos ser grandes productores de comida y nos podemos enriquecer a costillas del mundo, no que el mundo se enriquezca a costillas de nosotros y de nuestro petróleo pesado, que muy pronto va a empezar a decrecer y van a haber más problemas. Tenemos que hacer un cambio de economía rápido, certero y productivo para todo el país, que no se queden las transferencias de dinero en ciertos poderes y ya. Pero sigamos escuchando a ver qué más viene. ¿Por qué la industria? ¿Y por qué la construcción, que es parte de la industria? Porque en conjunto con la agricultura y con el turismo es aquí donde se puede generar riqueza. Entonces, si el sistema financiero se liga a estos sectores, que en otras palabras significa si el sistema financiero de Colombia privilegia como inversiones, como postura de créditos, como asignación de recursos, la producción, podríamos sortear con éxito el problema. No solamente el sistema financiero, el Estado también, que tiene que ver ya con lo que estoy hablando. Si las políticas del Estado aumentan la rentabilidad en la producción de alimentos, para esto hemos subsidiado fertilizantes, que ya entró en vigencia el programa, se está haciendo. Para esto hay que mejorar las compras estatales de cosecha. Para esto hay que hacer reforma agraria, en el sentido de transferir tierras fértiles o improductivas hacia manos productivas. En conjunto, si logramos aumentar el crédito al sector agrario, el sector agrario que hoy está en recesión por la crisis climática en Colombia, podría crecer y por tanto generar empleo. Si ven, lo que les dije es cierto, la decreción de comida va a empezar a ocurrir y no se crean que eso va a demorar mucho, eso va a ser prontico. La decreción de tierras también, la decreción de tierras fértiles también. Así que ahí es donde tenemos que aprovechar para volvernos una potencia mundial. El presidente la tiene clara. Que a algunos les afecte, pues sí, les va a afectar. Y ya saben a quiénes, a los que más tienen, porque les va a tocar entregar esas tierras para personas que produzcan o poner a producir esas tierras de la manera en la que ellos no quieren, el campo. Ahí es donde está el punto de Colombia. Sigamos escuchando la parte final para ver en qué termina esto. Y estas son, digamos, las opciones que me parece serían las más importantes para Colombia. Hoy tenemos dos estadísticas positivas que nos permiten afirmar que este puede ser un camino. El crecimiento industrial del país, que se coaliga con el hecho de que hay compra de maquinaria y equipo como nunca antes, y el crecimiento del comercio exterior en productos no tradicionales, es decir, petróleo, carbón, de Colombia. Si miramos estas tres variables, compra de equipos y maquinaria, crecimiento del PIB industrial y crecimiento del comercio exterior no tradicional del país, casi en un 25%, creo que tenemos las bases que nos podrían llevar a afirmar con acierto que apostarle a la producción en Colombia es la mejor opción. Gracias, muy amables. Podríamos, no, señor presidente, es el éxito, eso es seguro. La comida va a empezar a faltar a nivel mundial y des en cuenta porque la población mundial está creciendo, el campesinado está decreciendo. Entonces tenemos que apoyar a nuestro campesinado porque ahí es donde está la riqueza de nuestro país. Siempre ha estado ahí, solamente que hemos tomado el camino que no es por gobiernos que del campo muy poco. Son gobiernos criados en grandes universidades, pero el campo es lo esencial del país.
la última parte y gracias por el apoyo, gracias por seguirme y compartan este video.